Estudio Bíblico. Génesis 1, 1 a 2. El Dios eterno y el comienzo de todas las cosas. Texto bíblico. Génesis 1, 1 a 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Introducción. Después de haber estudiado la introducción general al libro de Génesis, llegamos finalmente al primer texto de las Escrituras. Estamos entrando al fundamento de toda la revelación bíblica. Estos dos versículos responden a algunas de las preguntas más importantes que el ser humano ha formulado a lo largo de la historia. ¿De dónde vino el universo? ¿De dónde vino la materia? ¿De dónde vino el tiempo? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Existe un propósito para la creación? Las respuestas comienzan aquí. Y es importante recordar que Moisés no escribió este texto para satisfacer toda curiosidad humana acerca de los orígenes. Lo escribió para revelar al Dios verdadero. El enfoque principal de Génesis no es la creación. El enfoque principal de Génesis es el Creador. Tema del sermón. El Dios eterno es el origen soberano de toda la creación y prepara todas las cosas para el cumplimiento de su propósito. Proposición. Génesis 1, 1 a 2, nos enseña que todo lo que existe tiene su origen en Dios, depende de Dios y está bajo el control soberano de Dios. Bosquejo 1, el principio de la creación, versículo 1, 2. La condición inicial de la tierra, versículo 2, 3. La presencia soberana de Dios sobre su creación, versículo 2. Comencemos con nuestro primer punto. 1. El principio de la creación, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia comienza de una manera extraordinaria. No comienza defendiendo la existencia de Dios. No comienza presentando argumentos filosóficos. No comienza intentando demostrar que Dios existe. Simplemente comienza con Dios. En el principio creó Dios. Esto es importante porque establece desde la primera línea quién ocupa el centro de la historia. Dios, no el hombre, no la creación, no las naciones, no los imperios. Dios. La existencia de Dios es asumida como una realidad absoluta. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de la creación ya existía Dios. Antes del universo ya existía Dios. Antes del tiempo ya existía Dios. Antes de la materia ya existía Dios. Todo comienza con Él. Y esta verdad separa inmediatamente la cosmovisión bíblica de cualquier explicación puramente naturalista de los orígenes. La Biblia no presenta materia eterna, no presenta energía eterna, no presenta fuerzas impersonales eternas. Presenta un Dios eterno. Ahora observemos la primera expresión del versículo. En el principio. En hebreo encontramos la palabra Bereshit. Esta palabra significa en el comienzo o al principio. La idea es clara. El universo tuvo un inicio, el tiempo tuvo un inicio, la creación tuvo un inicio. Esto significa que el universo no es eterno. La creación tuvo un momento de origen, y si tuvo un origen, necesita una causa suficiente para explicar su existencia. Moisés no argumenta esa causa, la declara. Dios es la causa, Dios es el origen, Dios es el autor de todo cuanto existe. Hebreos 11:3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo lo que existe encuentra su origen en el poder creador de Dios. Continuemos con el desarrollo de nuestro primer punto. 1. El principio de la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hemos visto que la expresión en el principio nos enseña que el universo tuvo un comienzo. Ahora debemos concentrarnos en la siguiente palabra, creó. Esta palabra es una de las palabras más importantes de toda la Biblia. En hebreo es la palabra bara, y tiene una característica muy interesante. En el Antiguo Testamento, cuando este verbo aparece con Dios como sujeto, siempre enfatiza una obra que solamente Dios puede realizar. Moisés escogió cuidadosamente esta palabra para enseñarnos que la creación del universo fue una obra divina, no fue producto del azar, no fue producto de fuerzas impersonales, no fue producto de una serie de accidentes cósmicos, fue una acción deliberada de Dios. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra. La creación tiene un creador.
La existencia tiene un autor, la realidad tiene un diseñador, y esto es fundamental porque el significado de una creación siempre depende de su creador. Por ejemplo, nadie puede entender completamente una obra de arte ignorando al artista. Nadie puede entender completamente un edificio ignorando al arquitecto. Y nadie puede comprender correctamente el universo ignorando al Dios que lo creó. Ahora observemos quién es el sujeto de la acción. Dios. En hebreo encontramos la palabra Elohim. Esta es la primera vez que aparece en las Escrituras. Y algo interesante es que la palabra tiene una forma plural, pero está acompañada por verbos en singular. Desde el comienzo encontramos una declaración de unidad y majestad divina. La Biblia no está enseñando politeísmo. La Biblia está enseñando que existe un único Dios verdadero. Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, esta forma plural prepara el camino para la revelación progresiva que encontraremos más adelante acerca de la naturaleza de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos algo extraordinario. Juan 1:1-3. Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo. Colosenses 1:16. Todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde los primeros versículos de la Biblia comenzamos a observar indicios de la plenitud de la revelación divina que se desarrollará a lo largo de las Escrituras. Ahora llegamos a la última frase del versículo: los cielos y la tierra. Esta expresión es una figura literaria utilizada frecuentemente en la Biblia para describir la totalidad de la creación. Es una manera de decir todo, el universo completo, todo lo visible, todo lo invisible, todo lo material, todo lo que existe fuera de Dios. Nehemías 9:6. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Observe la amplitud de la declaración. Moisés no está describiendo simplemente la creación de nuestro planeta. Está describiendo el origen de toda la realidad creada, todo lo que conocemos. Todo lo que observamos, todo lo que estudiamos, todo lo que existe tiene su origen en Dios. Y esta verdad tiene profundas implicaciones para nuestra vida, porque si Dios creó todas las cosas, entonces Dios posee autoridad sobre todas las cosas. Si Dios creó todas las cosas, entonces ninguna área de nuestra vida queda fuera de su señorío. Si Dios creó todas las cosas, entonces nuestra existencia le pertenece. Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. No somos autónomos. No somos independientes, no somos dueños absolutos de nuestras vidas. Somos criaturas viviendo dentro del universo creado por Dios. Y cuanto antes comprendamos esta verdad, más correctamente entenderemos nuestro propósito en el mundo. Ahora bien, después de describir el acto inicial de la creación, Moisés dirige nuestra atención hacia la condición de la tierra en el comienzo. Y eso nos lleva al segundo gran punto de nuestro estudio. 2. La condición inicial de la tierra, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. 2. La condición inicial de la tierra, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Después de declarar que Dios creó los cielos y la tierra, Moisés dirige nuestra atención hacia la condición inicial de la tierra. Y este versículo ha sido objeto de innumerables debates a lo largo de la historia. Sin embargo, antes de analizar interpretaciones complejas, debemos comenzar con lo que el texto realmente dice. La primera descripción es: la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo encontramos dos palabras muy importantes, tohu y bohu. Estas palabras aparecen juntas solamente en unos pocos lugares del Antiguo Testamento. La idea principal no es maldad. La idea principal no es pecado. La idea principal tampoco es una creación defectuosa. La idea es una tierra todavía sin formar completamente para la vida humana. Una tierra aún no organizada para cumplir su propósito final. Jeremías 4:23 utiliza estas mismas palabras para describir una tierra devastada y desolada. Pero en Génesis el contexto es diferente. Aquí no se describe juicio. Aquí se describe preparación. La tierra existe. Ha sido creada por Dios, pero todavía no está lista para ser habitada. Y esto encaja perfectamente con la estructura del capítulo. Durante los primeros 3 días, Dios dará forma a su creación. Durante los siguientes 3 días, Dios llenará aquello que ha formado. Observe el patrón. Día 1, luz y oscuridad. Día 4, lumbreras para gobernar el día y la noche. Día 2, cielos y aguas. Día 5, aves y criaturas marinas. Día 3,
tierra seca y vegetación. Día 6, animales terrestres y humanidad. Es decir, Dios primero forma, luego llena. Dios primero organiza, luego habita. Por eso, la condición descrita en Génesis 1:2 no es una condición defectuosa, es una condición temporal dentro del proceso creador. Isaías 45:18. Dios no creó la tierra para que estuviese vacía, sino para ser habitada. Desde el principio existe propósito. Desde el principio existe diseño. Desde el principio existe dirección divina. Nada ocurre accidentalmente. Ahora observemos la siguiente descripción. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Debemos ser cuidadosos aquí. Muchas veces las personas leen este texto e inmediatamente asocian las tinieblas con Satanás o con el mal. Sin embargo, el texto no dice eso. Moisés simplemente está describiendo la condición inicial antes de que Dios dijera, Génesis 1:3, sea la luz. Las tinieblas aquí no son presentadas como una fuerza rival de Dios. No son presentadas como una amenaza para Dios, simplemente forman parte del estado inicial de la creación. Y esto es importante porque en las culturas paganas antiguas frecuentemente se enseñaba que la oscuridad representaba poderes cósmicos que luchaban contra los dioses. Pero Génesis rechaza completamente esa idea. No existe lucha alguna, no existe competencia alguna, no existe rivalidad alguna. Dios reina absolutamente sobre todo. Ahora llegamos a otra expresión importante, la faz del abismo. La palabra hebrea utilizada aquí es tehom. Hace referencia a las profundidades acuosas, al océano primordial, a las aguas que cubrían la tierra. En las mitologías del antiguo cercano oriente, las aguas profundas frecuentemente representaban fuerzas caóticas que los dioses debían vencer. Pero nuevamente Génesis presenta una imagen completamente distinta. Las aguas no desafían a Dios. Las aguas no se rebelan contra Dios. Las aguas no amenazan a Dios. Las aguas simplemente existen bajo su autoridad. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Lo que para el hombre parece inmenso e incontrolable está completamente sometido al Creador. Y esta verdad sigue siendo relevante hoy. Muchas veces enfrentamos circunstancias que parecen enormes, problemas que parecen profundos, situaciones que parecen fuera de control. Pero Génesis nos recuerda que nada está fuera del control de Dios. Nada, absolutamente nada. La misma soberanía que gobierna las profundidades del abismo, gobierna también cada detalle de nuestras vidas. Y cuando comprendemos esto, comenzamos a ver que Génesis no solamente nos enseña acerca de la creación, también nos enseña acerca del carácter de nuestro Dios. Un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios sabio, un Dios que jamás pierde el control de su creación. Y precisamente en medio de esta escena encontramos una de las declaraciones más hermosas de todo el relato. 3. La presencia soberana de Dios sobre su creación. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Llegamos ahora a una de las declaraciones más profundas y hermosas de estos primeros versículos de la Biblia. Mientras la tierra se encuentra desordenada y vacía, mientras las tinieblas cubren el abismo, mientras la creación aún no ha sido preparada para ser habitada, el Espíritu de Dios está presente. Observe cuidadosamente lo que Moisés está diciendo. Antes de la aparición de la luz, antes de la creación de los animales, antes de la creación del ser humano, antes de la formación de las naciones, antes de toda la historia humana, el Espíritu de Dios ya está obrando. La creación no es un acontecimiento distante. Dios no crea el universo y luego lo abandona. Dios está activamente presente en su obra. La expresión «se movía» proviene de una palabra hebrea que comunica la idea de moverse suavemente, revolotear o permanecer activamente sobre algo. La misma idea aparece más adelante en las Escrituras. Deuteronomio 30 y 2:11. Como el águila que revolotea sobre sus polluelos. La imagen es extraordinaria. No es una imagen de caos. No es una imagen de abandono. Es una imagen de cuidado. Es una imagen de supervisión. Es una imagen de control soberano. Mientras todo se prepara para la obra creadora que seguirá en los próximos versículos, el Espíritu de Dios está presente gobernando la situación. Y aquí encontramos una verdad que atraviesa toda la Biblia. Dios siempre está presente en medio de su obra. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No existe lugar donde Dios esté ausente. No existe rincón de la creación fuera de su dominio. No existe situación que escape a su conocimiento. No existe circunstancia que quede fuera de su control.
Y eso es exactamente lo que Génesis nos está enseñando desde el principio. Ahora observemos algo más. Cuando avanzamos en la revelación bíblica, descubrimos que la creación involucra la obra de las tres personas de la Trinidad. El Padre crea, el Hijo crea, el Espíritu está presente y obrando. Juan 1, 1-3. Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo. Colosenses 1:16. Todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por supuesto, la doctrina de la Trinidad no se desarrolla completamente en Génesis. La revelación es progresiva. Pero ya encontramos aquí indicios maravillosos que más adelante serán explicados con mayor claridad. La creación no es una obra impersonal. Es la obra del Dios vivo y verdadero, y esto nos lleva a una reflexión importante. Muchas veces pensamos en Dios solamente cuando llegamos a los milagros. Pensamos en Dios cuando llegamos a la cruz. Pensamos en Dios cuando llegamos a la resurrección. Pero Génesis nos recuerda que Dios está presente desde el primer versículo de la Biblia, antes de que exista el hombre, antes de que exista el pecado, antes de que exista la necesidad de redención. Dios ya está allí, porque todo comienza con Dios. Todo depende de Dios. Todo existe para Dios. Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Esta verdad debería transformar nuestra manera de ver el mundo. El universo no es una máquina funcionando por sí sola. La creación no es un sistema independiente de Dios. La historia no avanza fuera de su control. Todo existe bajo su autoridad soberana. Y precisamente eso es lo que vemos en Génesis 1, 1-2. Dios crea. Dios gobierna, Dios prepara, Dios dirige, Dios sostiene, y nada ocurre fuera de su voluntad. Antes de concluir nuestro estudio, debemos detenernos por un momento y preguntarnos, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Cristo? Porque toda la Escritura apunta finalmente hacia Él. Lucas 24:27. Jesús enseñó que las Escrituras daban testimonio de Él. Y Génesis no es la excepción. Cristo está presente desde el comienzo de la historia bíblica. Cristo no aparece por primera vez en Belén. Cristo no comienza a existir en el Nuevo Testamento. Cristo es eterno. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Observe la conexión. Génesis comienza con en el principio. Juan comienza con en el principio. Ambos textos nos conducen al mismo lugar, al Dios eterno que existe antes de toda la creación. Y cuanto más avancemos en nuestro estudio de Génesis, más claramente veremos cómo toda la historia redentora apunta finalmente hacia Jesucristo. Cristo, en el pasaje. Al llegar a este punto de nuestro estudio, debemos preguntarnos, ¿cómo apunta este pasaje a Jesucristo? Porque toda la Escritura tiene como centro el plan redentor de Dios culminado en su Hijo. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Muchas veces pensamos que Cristo aparece solamente en el Nuevo Testamento, pero la realidad es que toda la Biblia apunta hacia él. Y Génesis 1, 1-2 no es la excepción. En primer lugar, Cristo es el Creador. Juan 1, 1-3. En el principio era el Verbo. Todas las cosas por él fueron hechas. Colosenses 1, 16-17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando Moisés escribió, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba describiendo una obra en la cual el Hijo Eterno participaba activamente. Cristo no es parte de la creación, Cristo es el Creador. Cristo no fue creado, Cristo es eterno. Cristo existía antes de que existiera el universo. En segundo lugar, Cristo es el sustentador de la creación. Hebreos 1:3, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. El mismo Cristo que creó el universo es quien lo sostiene en este mismo instante. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada átomo, todo permanece bajo su autoridad. En tercer lugar, Cristo es el propósito de la creación. Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Observe esto cuidadosamente. La creación no existe principalmente para el hombre. La creación existe para la gloria de Cristo. La historia existe para la gloria de Cristo. La redención existe para la gloria de Cristo. Todo apunta finalmente hacia Él. Y eso significa que la pregunta más importante no es simplemente cómo comenzó el universo. La pregunta más importante es, ¿conoces al Creador de ese universo? Porque el propósito de la creación es llevarnos a adorar al Dios que la hizo. Aplicación práctica.
Después de estudiar Génesis 1, 1 a 2, encontramos varias aplicaciones para nuestra vida. Primera aplicación. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra visión del mundo. La Biblia comienza con Dios porque la vida debe comenzar con Dios. Muchos problemas espirituales surgen cuando intentamos construir nuestra vida alrededor de nosotros mismos, pero Génesis nos recuerda que Dios es el centro de la realidad. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Segunda aplicación. Podemos confiar en la soberanía de Dios. Cuando observamos Génesis 1:2, vemos una tierra todavía sin forma y vacía. Sin embargo, Dios ya estaba obrando. Dios ya estaba preparando todo para cumplir su propósito. Y muchas veces ocurre algo similar en nuestra vida. Hay momentos en que no entendemos lo que Dios está haciendo. Hay momentos en que vemos incertidumbre. Hay momentos en que vemos confusión. Pero Génesis nos recuerda que Dios sigue teniendo el control. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tercera aplicación. Nuestra vida tiene propósito. No somos un accidente. No somos producto del azar. No somos el resultado de fuerzas impersonales. Fuimos creados por Dios. Y si fuimos creados por Dios, entonces nuestra existencia tiene significado. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. La dignidad humana encuentra su fundamento en el Creador. Conclusión. Génesis 1, 1 a 2 nos presenta tres verdades fundamentales. Primero, Dios es el origen de toda la creación. Segundo, Dios está preparando la creación para cumplir su propósito. Tercero, Dios está presente y soberano sobre todo lo que existe. Desde el primer versículo de la Biblia aprendemos que la historia no comienza con el hombre, comienza con Dios. La creación no se explica por sí misma, se explica por su Creador. Y la vida solamente encuentra sentido cuando reconocemos nuestra dependencia absoluta de Él. Al abrir la Biblia, encontramos un universo que tiene origen, un universo que tiene propósito y un universo gobernado por un Dios soberano. Y esto apenas es el comienzo, porque en nuestro próximo estudio veremos cómo Dios introduce la luz en medio de las tinieblas. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el Dios eterno, el Creador de los cielos y de la tierra. Gracias porque nuestra existencia no es producto del azar, sino de tu voluntad soberana. Ayúdanos a vivir reconociendo que todo proviene de ti, depende de ti y existe para tu gloria. Permite que este estudio fortalezca nuestra fe, aumente nuestro conocimiento de tu palabra y nos lleve a adorar más profundamente a Jesucristo, por medio de quien fueron creadas todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.